Muchas gracias. Primeramente, quiero agradecer a la Academia por esta cálida invitación, particularmente al doctor Carrillo, de quien no puedo sino también comentar que efectivamente tenemos que levantar la voz y no guardar silencio. Estamos completamente de acuerdo. Agradezco también por su particular amistad con la doctora María Eugenia Rodríguez, que tuvo bien, junto con el doctor Parsifal y el doctor Jiménez, invitarme a colaborar en este proyecto. Bien, el tema que abordo, que es tan ambicioso, tan pretencioso como hablar de la circulación de la ciencia, lo he acotado un poco al espacio que me corresponde a mí, que es en el que propiamente me desarrollo desde hace algún tiempo. Pasaré a leer el texto. Los enfoques tradicionales en el estudio de la circulación del conocimiento, junto con una visión cerrada de la historia de las ideas, han otorgado un papel central a las obras y sus autores en la difusión de contenidos concebidos también como cerrados y unidireccionales. Bajo esta perspectiva, la comunicación se representa como una línea directa entre un emisor y un receptor que decodifica un mensaje claro y transparente sin interferencias externas. Sin embargo, desde finales del siglo XX, las investigaciones contemporáneas han propuesto una visión más compleja. Estas nuevas perspectivas han introducido problematizaciones que enriquecen nuestra comprensión histórica del fenómeno. En el campo de los estudios del libro, se destaca que los lectores no leen obras en abstracto, sino libros como objetos materiales. Estos libros se interpretan en contextos sociales, políticos e ideológicos específicos, lo que influye en la construcción de significados. Una obra no transmite un mensaje único, atemporal y universal. Se encarna en un libro, un producto cultural cuya forma y contenido responden a tradiciones históricas y a procesos técnicos e intelectuales propios de la edición. En resumen, los autores no escriben libros, sino textos que luego se transforman en libros mediante el trabajo editorial. Esta idea, aunque se ha convertido en un lugar común, sigue siendo profundamente significativa y abre nuevas posibilidades de reflexión. A continuación se presentan algunos aspectos clave. 1. En la temprana modernidad, el intercambio de ideas dio lugar a la llamada República de las Letras, impulsada por el humanismo y la búsqueda de nuevas explicaciones del mundo. Las redes epistolares conectaron personas y grupos, formando comunidades científicas. La experimentación en laboratorios, archivos, bibliotecas y gabinetes, enmarcadas en relaciones sociales y normas morales, contribuyó a la consolidación de disciplinas científicas en donde las ideas se expresaban a través del texto. 2. La imprenta no solo introdujo una nueva tecnología para transmitir textos, sino que creó un espacio social que integró saberes como la filología, la traducción y la corrección. También incorporó artistas visuales cuyas obras, mediante la xilografía, la calcografía, el grabado y después la litografía, ampliaron el poder del texto escrito. El diseño editorial reflejaba no solo criterios estéticos, sino también económicos y funcionales, generando una tipología que Petrucci resume así como libros de banco, libros de mano y libros de faltriquera. 3. La multiplicación de copias, gracias al ars scribendi artificialiter, el arte de Gutenberg, se apoyó en los circuitos económicos de la modernidad temprana. Primero, mediante la movilidad de los discípulos de Gutenberg hacia nuevas ciudades, luego a través de redes comerciales cada vez más amplias. Así, el libro se convirtió en un objeto cultural omnipresente. Este nuevo dispositivo, extensor de la memoria, la imaginación y la razón, fue adquiriendo una fisonomía propia, alejándose del manuscrito medieval y del volumen antiguo. Surgió la portada, que atendía aspectos jurídicos, económicos y epistemológicos. Identificaba al autor y al impresor a través de la censura y el control, describía el contenido y la edición por razones de mercado y establecía un título asociado a un autor, con los que se clasificaba. También se incorporaron elementos como dedicatorias, prólogos, introducciones y paginación que estabilizaron y facilitaron el uso de índices de cosas y palabras. Todo esto nos muestra que el libro tiene su propia historia y al igual que cualquier mensaje, es también susceptible de interpretaciones que no siempre coinciden con sus finalidades originales.
En el otro extremo de su existencia están sus posibilidades de traslado en el tiempo y el espacio, ya que el libro es, por naturaleza, viajero. Su durabilidad y alcance no se limitan al tiempo de vida de las personas, y en cada nuevo contexto, los procesos de apropiación por parte de los lectores varían, generando comprensiones que pueden desviarse hacia terrenos inesperados. Otro aspecto relevante es que el libro rara vez actúa de forma aislada, suele formar parte de bibliotecas. En estos conjuntos, otros libros refuerzan, matizan, cuestionan o incluso subvierten sus contenidos. En ocasiones se utiliza el propio cuerpo del libro para transmitir nuevos mensajes. Las marcas de posesión en sus cortes y portadas, así como las glosas y comentarios manuscritos, la llamada marginalia, permiten entrever no solo los recorridos del libro, sino también las prácticas de lectura y los gestos de apropiación de sus lectores, constituyendo un recurso excepcional para la investigación de los procesos de apropiación de los textos. Ambos recursos son fundamentales para el estudio fructífero de la procedencia de los libros, es decir, se trata de indicios que nos orientan acerca de los recorridos que un ejemplar ha cumplido a lo largo del tiempo, hasta llegar a los repositorios en que actualmente se encuentra. Su identificación nos permite reagrupar, por lo menos idealmente, los conjuntos de los que eventualmente formaron parte integrados como biblioteca. Ejemplos de ese tipo son los trabajos de reconstrucción de un par de bibliotecas que en los últimos años he recuperado del Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional. 200 volúmenes que pertenecieron a la biblioteca de Pedro Garcés del Portillo, un destacado jurista que a su muerte, en torno a 1628, legó su colección al Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo de México. Estimo que esta biblioteca debió contar con cerca de 1000 volúmenes. Este es un ejemplo de los recorridos de los libros. No se alcanza a apreciar con seguridad, pero lo que ustedes ven ahí son el ex libris del Colegio de San Pedro y San Pablo, el ex libris de Pedro Garcés del Portillo, abajo está la advertencia, perdón, a un lado está el ex dono de Pedro Garcés del Portillo, es decir, la incorporación que la biblioteca incorpora en el texto para agradecer al donador, en este caso al legatario, y he colocado a un lado la fotografía del ejemplar, que es importante para mí también porque esta encuadernación corresponde a la típica encuadernación de lo que fue la Biblioteca Real y Pública de México, que estaba depositada en la Real y Pontificia Universidad de México. Esta encuadernación es típica de esa biblioteca. Otra biblioteca que he tenido la oportunidad de reunir, sin duda de mayor peso y significación, mencionada recientemente por Parsifal, es la de Carlos de Sigüenza y Góngora, de la que he encontrado 60 volúmenes en la Biblioteca Nacional. Entre sus libros científicos pueden mencionarse el Pandociones Faericum de Andrea Argoli, el Directorium Generale Uranometricum de Cavalieri, el Onomasticon Zoicon Perumque Animalium de Walter Charleton, y la Historia Generalis Plantarum de Jacques Delechamps. A estos ejemplares ya identificados pueden sumarse los que están registrados en la Biblioteca de la Universidad de Indiana, en la Pública de Nueva York y en las bibliotecas Eusebio F. Quino de los Jesuitas y la Biblioteca Lerdo de la Secretaría de Hacienda. Con ellos alcanzan 79 volúmenes. Actualmente trabajo en la reconstrucción de la Biblioteca Ideal de Sigüenza, considerando las obras que mencionan su testamento y que debieron destinarse al mismo colegio jesuita tras su muerte en 1700. A estos he venido agregando los que pueden identificarse como parte de sus lecturas registradas en sus obras publicadas, en particular en este primer tramo, La Piedad Heroica, El Triunfo Parténico y hasta el momento El Teatro de las Virtudes Políticas, lo que arroja una cifra cercana a los 500 volúmenes. Igualmente ustedes pueden ver ahí, en este caso he puesto el libro de Lubiniecki, La Historia Universalis Omnium Cometarum, impresa en Leiden, en 1681, ahí pueden ver el ex libris de Carlos de Sigüenza, que tenía además la delicadeza de anotar el año en que lo adquiría, como ustedes pueden ver, y respecto a lo que menciona Parsifal, este dato puede ser importante. La obra se imprimía en 81 y en 82 Carlos de Sigüenza la tenía en México, un libro que venía desde Leiden también. Le costó 12 pesos, como lo anota ahí en el ex libris. Y como ustedes ven, la encuadernación es la misma
del otro libro que les mostraba, de Garcés del Portillo, lo cual significa que también este libro pasó de San Pedro y San Pablo a la biblioteca de la universidad. Entre otros libros científicos, como ha señalado el doctor Islas, el libro Arcana de Natura Detecta de Anthony van Leeuwenhoek formó parte del acervo bibliográfico del convento de San Joaquín, perteneciente a la provincia de San Alberto de los Carmelitas Descalzos de México. Este ejemplar en particular perteneció a la biblioteca del Colegio de Artes y Filosofía del mismo convento. Su procedencia es irrefutable, porque además de portar la marca de fuego del establecimiento, cuenta con un ex libris manuscrito que incluye la fecha de compra registrada en 1746. Entre otros libros científicos de la misma biblioteca que se encuentran en la Biblioteca Nacional también destacan los Principia Matheseus Universalis de Bartolinus, el Amalteum Castellum Brunoniarum, sigo el Lexicon Medicum de Bartolomeo Castelli, impreso en Padua por Cadorini en 1713, y varias obras de René Descartes, como la Geometría, en su tercera edición, las Epístolas, las Meditaciones de Prima Filosofía y el Tractatus de Homine e Deformatione Foetus. Aquí pueden ver ejemplos de esa biblioteca, igual cuentan con el ex libris que advierte que vienen del Colegio de San Joaquín, y he puesto las encuadernaciones de estos dos libros de Descartes, que son muy similares a la de Leeuwenhoek, pero que no son iguales. Y en ambos se advierte que estos libros pertenecieron primero al convento del desierto, de los carmelitas, y que fueron vendidos a la biblioteca de San Joaquín. Entonces, aunque algunos de esos ejemplares presentan encuadernaciones similares a la Arcana, la decoración del lomo difiere, lo que sugiere que no pertenecen al mismo lote. Además, las notas manuscritas indican que provienen del convento del desierto, también carmelita, y fueron adquiridos por compra sin especificar el año. El convento de San Joaquín fue fundado el domingo de sexagésima, el 13 de febrero de 1689, con base en una real cédula expedida por Felipe IV en 1661. Sin embargo, este permiso no fue refrendado por Carlos II, lo que plantea la interrogante sobre la demora de 28 años en su ejecución. Inicialmente los carmelitas buscaban establecer un colegio de artes, pero tras varios intentos fallidos en otras localidades, retomaron el proyecto original. Nuevas dificultades surgieron en sus intentos por establecerse en Cholula y Tlalpan, por lo que finalmente optaron por fundar el colegio en Tacuba. Su construcción se extendió por más de medio siglo, desde 1690 hasta 1748. Durante el priorato del padre Juan de Santa Teresa, en 1708, se amplió la planta baja del convento y se construyeron diversas oficinas. Entre 1711 y 14, el padre Francisco del Espíritu Santo edificó la antebiblioteca y la biblioteca sobre la portería y el área de recreación. En el trienio siguiente, Fray Tomás de la Presentación dotó a estos espacios de ventanas y mobiliario, estanterías, una mesa de gran tamaño y 2 bancas, todo elaborado en madera de cedro. Al prestar servicio al colegio, esta biblioteca se convirtió en una de las más completas de la provincia. Es probable que las crónicas conventuales contengan algún inventario de los libros adquiridos, lo que permitiría reconstruir con mayor precisión el núcleo del acervo bibliográfico. El conjunto conventual también contaba con un estanque o aljibe, parte de un sistema hidráulico que permitía el riego de la huerta, la cual no solo alimentaba a los frailes, sino que también generaba ingresos para el sostenimiento del convento. La edificación incluyó una enfermería construida en 2 ocasiones. La primera fue dirigida por el padre Tomás de la Presentación, pero durante el mandato del padre Juan Crisóstomo fue demolida y reemplazada por una nueva estructura. Esta enfermería, ubicada en la planta superior, contaba con 8 celdas para enfermos, cuyas ventanas se orientaban hacia una capilla abierta. También se habilitaron 2 habitaciones para guardar ropa y utensilios médicos. En el extremo oriental del conjunto se encontraba un mirador de gran proporción y belleza, con arcos orientados al oeste, norte y sur, desde donde se apreciaba un extenso panorama, la Ciudad de México con sus cúpulas y campanarios, el lago de Texcoco y las montañas del valle, incluyendo los volcanes nevados. En la planta baja de la enfermería, durante el priorato del padre Antonio de San Fermín, se instaló en 1791 un molino de aceite con todas las dependencias necesarias para su funcionamiento. La existencia de la huerta, el molino, el estanque y la enfermería son indicios de actividades que, basadas en conocimientos empíricos, respaldados por las obras que poseía el colegio,
los miembros de la orden emprendieron para garantizar el funcionamiento de esta pequeña unidad económica. Esta vocación complementaba la vida eremítica y contemplativa que originalmente inspiraba a la orden. El estudio de la circulación del conocimiento en la Nueva España revela un entramado complejo de prácticas culturales, técnicas editoriales y dinámicas sociales que transformaron al libro en mucho más que un simple vehículo de ideas. Su materialidad, sus recorridos y las huellas que dejaron sus lectores nos permiten reconstruir no solo la historia de los textos, sino también la de quienes los leyeron, los conservaron y los reinterpretaron. En ese sentido, el libro se convierte en testigo y protagonista de los procesos de apropiación intelectual en contextos específicos, y su análisis nos abre nuevas rutas para comprender la formación del pensamiento en el mundo novohispano, la reconstrucción de bibliotecas, la identificación de ejemplares y el estudio de sus marcas son esfuerzos que, más allá de lo documental, nos acercan a las formas en que el conocimiento fue vivido, compartido y transformado en una época de profundas transiciones culturales. Muchas gracias.